Lo que pasó en Chaco y vamos a preguntarle a Gerardo puntualmente, ¿hay que prestarle atención a lo que ocurrió en el día de ayer, más allá de la víctima fatal, Milman? ¿Fue un hecho aislado esto? Sí, por supuesto que hay que prestarle atención, le estamos prestando atención. Nosotros en el Ministerio de Seguridad, desde que asumimos esta responsabilidad, la ministra Bullrich, hemos realizado con todos los ministerios de seguridad de todas las 24 provincias una red que no nos distingue políticamente, que la verdad es que venimos funcionando mancomunadamente y así que tenemos un sistema de monitoreo y de prevención en todo el país, porque estos no son delitos federales, pero ocurren en distintas provincias. Y a veces no todos los episodios tienen la misma causa y nosotros podemos dar certeza de eso. En algunos casos vemos grupos organizados con vinculación política y en el caso de Sáenz Peña no vemos esa organización, vemos una preocupación diferente, mucho peor inclusive, porque no tenga vinculaciones políticas, sino porque lamentablemente tenemos la pérdida de un chico de 13 años. Los escucha Gerardo Milman. Muchas gracias, Gero. Milman, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Recién lo escuchaba, ¿no? En algunos casos tenemos grupos organizados con vinculación política. Esto mismo se refería la ministra Patricia Bullrich. Es más, dijo, ordenen a su gente. ¿En qué casos y con qué pruebas indican que hay grupos organizados con organización política? Que hay grupos organizados es claro porque hay convocatorias y que luego fueron realizados los episodios, tanto en Comodoro Rivadavia como en Mendoza, con grupos de WhatsApp convocando a los saqueos que luego se realizaron. Hay muchas otras convocatorias que no han ocurrido, también intentando generar una acción psicológica. Si uno bucea en las redes, son públicas y se pueden ver. Y hay detenidos, hay varios detenidos en la provincia de Mendoza, hay detenidos en Comodoro Rivadavia, de manera tal que por eso yo distinguía lo que lamentablemente, porque los saqueos son malos, pero la pérdida de una vida es ¿Y esos mucho detenidos, peor. Milman, perdón, esos detenidos le encuentran vinculación política? ¿Le han encontrado vinculación? En algunos casos sí. En algunos casos sí, en otras es gente que es convocada para hacer esta actividad. Pero yo no quisiera abrir más expectativas respecto de eso, porque lo que hemos hecho es lo que corresponde. Ir a la justicia, llevarle las pruebas y que la justicia dicte la investigación y encuentre sobre todo quiénes son los administradores de esos grupos convocando a cometer este delito. Hoy la Argentina tiene una fuerte red de contención social. El gobierno nacional, a través de la ministra Carolina Stanley, ha anunciado un aumento de la AUH que va a llegar a mucha de la gente que necesita. Están los municipios, están los ministerios en cada provincia, está muy hoy la red extendida, de manera tal que el que necesite, que puede ser, porque obviamente la situación de la Argentina hoy es compleja desde el punto de vista económico, tiene a dónde dirigirse y seguramente va a encontrar la solución. No tiene que de ninguna manera prestarse a la incitación ni a cometer este tipo de delitos que hace enfrentar a argentinos con argentinos, como ocurrió en la localidad de Sáenz Peña, que terminan siempre mal. Milman Paz Rodríguez Niel lo saluda. ¿En qué hecho concreto ustedes tienen elementos para sostener que el kirchnerismo estuvo detrás? ¿En cuál? Nosotros encontramos vinculaciones políticas tanto en Mendoza como en Comodoro Rivadavia. ¿Con qué dirigentes? Con los dirigentes que yo no quisiera ahondar porque justamente son fruto de la investigación, pero las pruebas que nosotros teníamos se las hemos llevado a la justicia, que es lo que corresponde y la que va a delimitar la certeza de nuestras pruebas y de los vínculos es la justicia, que es lo que tiene que hacer. Digamos, nosotros tenemos esta obligación de llevarle a quien le corresponde la investigación. Digamos, obviamente yo no creo, yo escuchaba al diputado Agustín Rossi, que sea él el que esté promoviendo estas situaciones. Ahora, no, claro, pero le preguntamos porque como han afirmado esto, más allá de haberlo presentado a la diputados justicia, que han dicho... es una acusación fuerte que lo vinculen al kirchnerismo en general, entonces por eso le preguntaba concretamente qué hecho, qué saqueo y qué elemento concreto tienen para sostener que fue el kirchnerismo como tal.
Hay detenidos de filiación política, digamos, participando de los eventos, asesores de diputados, digamos, claramente identificados. Así que tendrá que ahora resolver la justicia hasta dónde es la responsabilidad de estas personas y de sus superiores políticos, si lo queremos decir de alguna manera. En los dos casos Agustín Rossi tiene que mirar en su propia bancada los dichos de diputadas, de diputados, proponiendo una situación caótica, no lo vincula a los saqueos, pero sí proponiendo dichos que no se corresponden con la institucionalidad como recién él planteaba. ¿Son dirigentes del kirchnerismo? ¿Están afiliados? ¿Cuál es la vinculación que tienen estas personas que usted dice que están detenidas y son kirchneristas? Están detenidas por haber participado en los saqueos y tienen inclusive vínculos laborales. ¿Es un asesor de un diputado? ¿Nos podría explicar un poco más? De un legislador provincial. Yo no quisiera ahondar, digo, nosotros tenemos esas pruebas, las llevamos a la justicia, que es el lugar que corresponde, y es la justicia la que tiene que ordenar las investigaciones. Para nosotros esas pruebas vinculan estos grupos y por eso hemos ido a la justicia, pero en definitiva habrá gente que no tiene vinculación política y otra que sí. Es la justicia que tiene que determinar cuál es la responsabilidad, si son los organizadores, si son solo participantes. En cualquier caso, estas situaciones traen incertidumbre y complejidad a la ciudadanía y nosotros queremos avisarles que tienen consecuencias. Tomar estas decisiones tienen consecuencias, los detenidos han sido ratificados por la justicia, van a permanecer detenidos, de manera tal que el que tenga inconveniente, la Argentina por suerte hoy tiene una vasta red para poder encontrar soluciones. Ese es el camino que tiene que tomar aquel que tiene inconveniente. Nunca prestarse a una organización que, la verdad, un saqueo organizado por WhatsApp no tiene absolutamente nada de espontáneo. Milman, en esa presentación que hicieron en la justicia, ¿aportaron nombres de esos dirigentes políticos o es tarea de la justicia determinar quiénes son los dirigentes que están detrás de estos acontecimientos? Hemos aportado todas las pruebas que teníamos, hay cosas que todavía corresponden investigar, como le dije antes, y además hay detenidos que tienen nombre y apellido. ¿Cómo han accedido a los diálogos de WhatsApp a los que hacen referencia? Bueno, nosotros tenemos líneas de comunicación con la ciudadanía y la ciudadanía, integrantes de ciudadanía que reciben esos mensajes, nos envían en muchos casos copia de esos mensajes que han recibido, desde qué teléfono y así de esa manera podemos acceder a esta información. En el caso de Chaco, Milman, en donde ha fallecido un niño de 13 años, ¿allí descartan cualquier tipo de vinculación política? Nosotros no la vemos, nosotros vemos un grupo vinculado a un sector de la sociedad de Sáenz Peña, en una disputa entre vecinos, como decían antes, creo que un corresponsal de ustedes, las primeras autopsias de la víctima encuentran que la bala que produjo el deceso están vinculadas a un arma de fabricación casera, artesanal, tumbera, como le quieran llamar. La policía de la provincia del Chaco, que no es una provincia gobernada justamente por el gobierno nacional, llegó 20 minutos después de los episodios, con lo cual no parecería estar complicado en un exceso de gatillo fácil o alguna situación de las que podrían haber ocurrido. Parece ser otra la causa de que hayamos perdido un chiquito de 13 años que a todos nos conmueve. ¿Han tenido comunicación con responsables de cadenas de supermercados para pedirles que refuercen la seguridad en los mismos? Tenemos diálogo con todas las cadenas de supermercado en todo el país, estamos comunicados online minuto a minuto con todos los ministros de seguridad y creemos que hay más agitación de la realidad. Ha habido algunos episodios que obviamente nos preocupan y nos ocupan y esperemos que la ciudadanía encuentre tranquilidad. Digamos, desde el gobierno nacional lo que queremos transmitirle nuevamente es que hay solución para cada uno de los problemas, no hay que entrar en este tipo de psicosis de ninguna manera porque no contribuye a nuestra economía y que seguramente vamos a salir hacia adelante con el esfuerzo de todos los argentinos y a los políticos, a los que hacemos política, bueno, apelar justamente a lo que se mencionaba antes, a la actitud responsable. Yo creo que hay otra vez el diputado Agustín Rossi diciendo que hasta acá llegamos o como si fuera la voz de la soberanía popular, que el presidente haga algo que no va a hacer de ninguna manera, así que por suerte en la Argentina vamos a seguir viviendo en democracia.
¿No cree que pudo haber colaborado para este clima y estas respuestas del kirchnerismo el hecho de que hayan acusado, tal como lo hizo Bullrich, al kirchnerismo de estar detrás de los saqueos? Bueno, los saqueos ocurrieron antes, así que lo que hace la ministra en todo caso es una descripción de las pruebas que nosotros presentamos en la justicia. Los saqueos ya habían ocurrido, así que lo que hay que pensar es las cosas que se hacen y cómo se organizan, y no en definitiva lo que ha dicho la ministra no ha colaborado a que se promuevan más saqueos. Y si en definitiva hay un debate político respecto a la responsabilidad y hay una oposición responsable, como ha dicho el diputado Rossi, lo que no tiene que hacer esa oposición es promover esa situación, digamos. Si ellos no coinciden, como seguramente así debe ser, imagino yo que debe ser, bueno, no tienen que tener ningún temor, porque la justicia seguramente dará por no cierto los dichos de cualquier funcionario. ¿Han tomado en las últimas horas, en los últimos días, alguna medida concreta para reforzar la seguridad, por ejemplo, en el conurbano o en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, vinculado con estos episodios? Bueno, como les decía, tenemos diálogo permanente con las cadenas de supermercados, tenemos diálogo permanente con los ministros de seguridad, en este caso de la provincia. La gobernadora Vidal tiene diálogo constante con todos los intendentes de la provincia y del conurbano, de manera tal que nosotros entendemos que ningún intendente hoy de ningún signo político tiene voluntad de que esto se les vaya de las manos. Así que entendemos que hay un diálogo entre la provincia de Buenos Aires, específicamente sobre el conurbano, y además otras situaciones, porque la verdad que en el conurbano no ha ocurrido nada, ha ocurrido en lugares del interior del país, así que vamos a seguir trabajando, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me consta que la gobernadora y el ministro de Seguridad están en diálogo permanente con todos los intendentes. Gerardo Milman, muchísimas gracias por su comunicación. A ustedes, buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias.